Entonces vamos a revisar ahora la declaración if. ¿Qué es lo que vamos a ver en este punto? Vamos a ver sintaxis, ejemplos, los mismos ejemplos que hemos estado revisando, pero ahora cómo son implementados con la declaración if, la comparación con la asignación condicional, como en algunos casos son equivalentes. Vamos a ver también cuando tenemos una rama que está incompleta, o también una asignación de una señal que también no se realiza completa. ¿Cuáles son las implicaciones en este punto? Y terminamos con su interpretación conceptual. Bueno, vamos a pasar a la sintaxis. Bueno, esta sería la sintaxis, como ustedes ven. Es un si la expresión booleana es verdadera, entonces tenemos una declaración, una secuencia declaraciones secuenciales, punto y coma, y un de lo contrario sí, expresión 2, entonces nuevamente un conjunto de declaraciones secuenciales, y un de lo contrario sí, y así nos vamos hasta terminar con un else, la última opción, con declaraciones secuenciales en if. Igual aquí no es un error de dedo, es un sin la E, else if, else if, else, and if. Entonces esa sería la sintaxis de una declaración if. Vamos a ver cómo entonces se puede utilizar con los ejemplos que hemos revisado hasta este momento. Nuestro multiplexor 4 a 1. Tenemos de entrada señal de control, ¿sí? Nuestra salida que vamos a tener, la salida A, B, C o D. Recuerden que cuando hicimos la declaración de la entidad, pueden ser valores muy grandes. Puede ser un solo bit o pueden ser varios bits acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces, después de tener la arquitectura, comenzamos y nuestro proceso va a incluir cualquier cambio en las entradas A, B, C o D, que es las que tenemos acá, ¿sí? Nada más habría que recordar cómo es nuestro multiplexor de 4 a 1, y en la señal de control se va a activar entonces este proceso, comienza, y ¿qué es lo que hacemos? Si la señal de control es igual a 0, 0, entonces a la salida le asignamos A. De lo contrario, si S es igual a 0, 1, entonces a la salida le asignamos B. De lo contrario, si no es correcto, no es cierto esto, ni esto tampoco, continuamos aprobando la tercera opción. Si S es igual a 0, 1, 0, 2, entonces asignamos C a la salida. Si esta y esta al final no son ciertas, entonces de lo contrario, nuestra última opción es que ponemos a la salida D. Terminamos el if y terminamos nuestro proceso. Si ustedes se dan cuenta, también es muy similar o ya nos acercamos un poco a cómo se utilizan los lenguajes de programación tradicionales. Es muy similar, nada más que nuevamente, les repito, no dejemos de pensar que estamos haciendo una descripción de un circuito físico. Nuestro otro ejemplo, el codificador binario de 2 a 2n, en este caso de 2 al cuadrado. Nuestra entrada es el código binario y tenemos una salida de 4 bits nuevamente con la posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Eso se refiere a este 2 a la 2 a la n. Nuestro proceso lo comenzamos con cualquier cambio en la entrada, se va a activar nuestro proceso. Si S, la entrada, es 0, 0, entonces a la salida ponemos el código que ya está establecido en la tabla. De lo contrario, si no es 0, 0, verificamos si es 1, 0, 1, y entonces ponemos el código a la salida. Si no, verificamos que sea el código 1, 0 y ponemos a la salida. Y de lo contrario, nuestro último caso, ponemos este último código a la salida en if and process. Es muy directo, es mucho más simple, es un poco más descriptivo a como estamos acostumbrados en los lenguajes de programación clásicos. Otro ejemplo, codificador de prioridad 4 a 2. Es un ejemplo que ya habíamos revisado. Si ustedes se dan cuenta, este mismo proceso es exactamente como se había hecho en las otras estructuras, tanto la asignación por selección o asignación condicional. Revisamos que el valor de R de entrada sea 1, no importándonos qué es lo que tiene posteriormente. Si es 1, entonces el código, ¿sí?, es 1, 1. Si verificamos que lo que tenemos acá, este bit, sea el 2, sea 1, ¿sí?, no importando qué es lo que tienes posteriormente.
¿sí? Porque esto es si ya pasó, si no pasó entonces ¿qué significa? Que significa que este es 0, ¿verdad? Por eso es que pasamos al siguiente y este va a tener un valor de 0. Nuevamente verificamos el 1 y de lo contrario tenemos un 0, 0. Este caso es nuestro proceso. Aquí sí, bueno, yo creo que con este ejemplo sí va a ser prudente que les mencione lo que ya habíamos comentado. Esto se comporta como una sola declaración concurrente. Y esta otra, por lógica, también tenemos una declaración concurrente. ¿Sí? Esa es una asignación directa, recordando lo que habíamos establecido. Esa es una asignación directa, es una declaración concurrente. El proceso por sí solo, todo en bloque, es una declaración concurrente o se va a comportar como una asignación concurrente. Esto es lo que trato de decir, es que el proceso o su ejecución de este proceso no la vamos a ver en la simulación como una serie de pasos que se van a estar realizando acá, ni los vamos a ver que en cada ciclo se va a estar realizando una de estas operaciones. No, de hecho, lo que vamos a ver es que esto se va a ejecutar igual que esta otra de un solo golpe, ¿sí? Claro que para nosotros esto es un conjunto de declaraciones secuenciales para su mejor entendimiento. Sin embargo, para la simulación y la descripción del circuito, esto es, si lo podemos pensar, lo podríamos compactar, ¿sí? Y lo único que veríamos sería un proceso y su ejecución igual que esta ejecución de esta designación directa. Eso es lo único que me gustaría que sí les quedara claro. No vamos a ver que en cada ciclo de reloj va a haber una verificación, luego en el siguiente ciclo de reloj otra y así. No. Ahorita en realidad tampoco tenemos ciclos de reloj porque estamos hablando de circuitos combinacionales. Entonces esto se comportaría como una sola, nuevamente aquí, para que quede claro, como una sola declaración concurrente, ¿sí? Entonces, eso sí, anótenlo por ahí y que les quede claro. No se les olvide que estamos hablando de declaraciones concurrentes con una descripción secuencial dentro de los procesos, para mejor entendimiento de nosotros, ¿correcto? Muy bien, entonces continuamos con nuestros ejemplos. Ahora, comparación con la asignación condicional. Primero, vamos a ver estas dos declaraciones, una comparación, una asignación condicional y un if son los mismos, son iguales si existe solo una salida en una señal if. Si existe solo una salida en la señal if, entonces estas dos declaraciones, la condicional y el if, son los mismos. Ahora, ¿por qué preferiríamos entonces un if? Vamos a ver que es mucho más flexible, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos también tener? Pueden ser declaraciones secuenciales, pueden ser usadas en el then, en el else if y en las ramas de los branches. Esto es, podemos tener múltiples declaraciones y también podemos tener declaraciones if anidadas, lo cual la asignación condicional no nos lo permite. Y ahorita vamos a ver entonces cómo es que sucede esto. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos una asignación condicional, ¿sí? ¿La recuerdan? Básicamente estamos hablando de su sintaxis, ¿sí? Y como bien lo decíamos, acá pues únicamente tenemos una sola salida. ¿Correcto? Muy bien. Esa es nuestra salida, con los diferentes valores, expresiones que podemos tener, pero tenemos solamente una salida. Si tratamos y ese sería equivalente a un if, ¿por qué? Porque aquí tenemos un if, expresión booleana 1, y entonces se le asigna este valor a la misma señal que tenemos ahí arriba, y en todas las ramas tenemos la misma señal de salida. Entonces, si queremos verificar si son equivalentes, eso es lo que tendremos que verificar, que nuestra estructura if dentro de nuestro proceso siempre tiene como única salida la misma que tenemos aquí con una asignación condicional. En solo este caso podríamos decir que ambas estructuras, la asignación condicional y la estructura if, son equivalentes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo entonces la estructura if puede ser mucho más flexible y nos podría ayudar a
resolver de manera más compacta o más cercana como pensamos, problemas como el siguiente: encontrar el máximo de 3 señales, A, B y C. Y bueno, es bastante descriptivo. Si A es mayor que B, entonces anidamos otra estructura if y a la vez A es mayor que C, entonces el máximo es A. De lo contrario, si esto se cumple, pero este último no se cumple, entonces el máximo es B. Ahora, si esta primera declaración de comparación no se cumple, entonces de lo contrario, B sería mayor que C y entonces el máximo es B. Y si esta tampoco se cumple, entonces la última opción sería C. Aquí el ejemplo nos sirve para poder ilustrar que dentro de la estructura if, en la rama then, podemos tener anidado otra estructura if. Y dentro de la rama else, otra estructura anidada if. Ahora, ¿esto cómo lo resolvemos con asignación condicional? Bueno, ahí tenemos dos formas. Una, calculamos el máximo de A, sería máximo, es decir, que A es máximo cuando esto se cumpla, o de lo contrario sería C. Y nuevamente tener un resultado parcial, B mayor que C, de lo contrario C. Y ya teniendo esos dos resultados parciales, entonces el máximo sería este que tenemos aquí, cuando esto se cumpla, o de lo contrario, simplemente el otro caso. Esto es dos asignaciones condicionales que tenemos acá, una, dos y una tercera más, para poder encontrar el máximo. Probablemente esto es un poco más largo, ¿sí? Pero es mucho más fácil de seguir y mucho más descriptivo. Sí nos costaría un poquito más de trabajo probablemente. Pero también esto mismo lo podemos resumir en una sola asignación condicional. Aquí tenemos. Muy bien. Bueno. Este ejemplo vamos a ver, bueno, perdón. Sí. ¿Cómo compartimos una declaración, cómo compartimos la condición booleana? Voy a aplicar primero este ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos haciendo una comparación de esta comparación. Aquí A mayor que B y que la operación 0, 0, 0. Entonces, si esto es verdadero, entonces a la Y le ponemos la diferencia. De lo contrario, invertimos los operandos y realizamos la misma operación, la diferencia. C, y son, digamos que estamos haciendo operaciones muy similares, pero con la misma condición, ¿correcto? Y bueno, y acá tenemos un status y utilizamos nuevamente la misma condición. Y lo que tenemos al final son tres asignaciones condicionales con la misma condición booleana. ¿Cómo podremos entonces reducirlo, compactarlo, tenerlo de una manera más eficiente? Bueno, de esta manera. Si las tres comparten la misma condición, entonces, si nos damos cuenta, si esta es verdadera, estamos haciendo la asignación de Y, Z y status A menos B, A menos 1 y le asignamos un 0. Si es verdadera, A menos B, A menos 1 y 0, que son las tres condiciones acá, esta y esta. Cuando no se cumplen, entonces realizamos las tres restantes operaciones. Serían menos A, menos 1, 1. B menos A, B menos 1 y 1. ¿Sí? Ahora, me gustaría que observáramos lo siguiente. Una, dos, tres asignaciones condicionales. Esas tres asignaciones condicionales se resumen en una sola estructura if con tres diferentes salidas. ¿Sí? Ahora, esto sería equivalente a tener estas tres asignaciones condicionales, pero esta sola podría ser equivalente a estas, sino en conjunto las tres. Para recordar nada más que una estructura condicional es equivalente a una estructura if si la estructura if solamente tiene una sola salida. En este caso, tiene tres salidas, pero precisamente la versatilidad que tiene el if es que podemos tener tres diferentes salidas, a diferencia de una asignación condicional únicamente puede tener una salida, una salida, una salida. Ese sería entonces nada más el concepto de la condición booleana compartida, ¿correcto?
Vamos a terminar el video con esta parte y continuaremos con una rama, asignación de la señal y una rama incompleta.